Hola lectores, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y coordino Proyecto Lectores por Pasión. Ya saben que cuando hay un cambio aquí en el horario, generalmente nuestros invitados están en otra parte del mundo. En este caso está desde Argentina. Tenemos a la escritora Anabela Franco. Estamos muy contentas de tenerla con nosotros. Vamos a presentarles el libro Háblame de lo invisible. Está editado por BR Editores de aquí de México. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Anabela, bienvenida. Y en la charla está con nosotros Mestli. Hola, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Anabela, hola, Angie, muchas gracias por la invitación también. Bienvenidas las dos. Entonces, vamos a empezar. Adelante, Mestli. Bueno, pues me gustaría hablarles un poquito de Anabela Franco. Es una reconocida y muy joven autora de narrativa mexicana, también de literatura juvenil, bajo el seudónimo de Ana K. Franco. Además, es escritora, es profesora de letras, especialista en educación y correctora literaria. Con un estilo muy personal en todas sus obras, aborda la complejidad de la vida cotidiana de nuestro ser y de nuestros vínculos humanos, creando historias y personajes que trascienden las páginas. Algunos de sus grandes éxitos son Nada más que una noche, en el año de 2012, Rebelión, en 2015, y Brillarás, en el año 2018, entre muchos otros en donde demuestran su versatilidad e interés por explorar diversos subgéneros. Háblame de lo invisible es para ella una novela muy especial hasta ahora y constituye su 22º libro publicado, el primero bajo el sello Vera. Bienvenida, Anabela. Oye, y aprovechando ahorita que mencionamos en tu semblanza, me gustaría iniciar haciéndote una pregunta muy personal. Veo que has escrito bajo un seudónimo y me gustaría que nos hablaras un poco de ti y un poco de cómo surge tu interés o esta oportunidad de escribir bajo tu seudónimo. Bueno, primero que nada, buenas noches. Aquí en Argentina es de noche, allá creo que son las 6 de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que estabas leyendo recién era la biografía que aparece en la solapa del libro, y me sorprendió que decía narrativa mexicana. No sé si decía así o fue una confusión, pero me quedé sorprendida. No sabía que en la edición mexicana, porque quizás diga eso. Y yo dije, no tengo idea. Y me quedé súper sorprendida. No, dije narrativa femenina. Ah, listo, no, pensé como dijiste en narrativa mexicana, dije, ¿habrán puesto eso en la edición? Porque yo no tengo la edición de otros países, tengo solo la edición que sale en Argentina, y pensé que habrán puesto narrativa mexicana. ¿Qué querrá decir? Ya te iba a preguntar qué significa para Perdón, aprender. a lo mejor me equivoqué, pero era narrativa femenina. No, está bien, me quedo tranquila que la solapa es igual a la de acá. Bueno, Sí. sí, este libro del que vamos a hablar, que es Háblame de lo invisible, está con mi nombre real, que es Anabela Franco, y supongo que con el seudónimo se están refiriendo al de juvenil, que es Ana K. Franco. Bueno, este es el último libro juvenil que salió el último verano, pero como leíste recién, figura Brillarás, Serás, Vivirás, que es una saga que quizás en México me hizo muy conocida. Al igual, bueno, antes había sido la saga Rebelión, que también figura ahí. Esas también están como Ana K. Franco, básicamente porque son para un público juvenil, lo cual no significa que un adulto no las pueda disfrutar. Yo siempre digo que los libros no tienen edad, excepto que estemos hablando, no sé, de una niña de 11 años en una novela erótica. Lógicamente no va a ser muy compatible, pero si estamos hablando de narrativa juvenil o de un libro juvenil para un adulto, por supuesto que es compatible, porque que sea juvenil no significa que la historia sea tonta o que la historia tenga menos profundidad o que pueda interesarnos menos o que los personajes actúen de manera boba. Por el contrario, creo que suelen ser bastante lógicos y maduros los personajes de los libros juveniles, de modo que, bueno, los podrían disfrutar igual. Pero básicamente la elección del seudónimo tiene que ver con eso. Toda mi vida, desde los 15 años, me decían Ana con doble N, fue como un ya seudónimo que adquirí. Es más, me gusta más que me digan Ana que Anabela. A mí me dicen Anabela y me acuerdo de mi mamá enojada con la chancleta, diríamos. Entonces, la verdad que no sé cómo le dicen allá, chancleta o jota, no sé. Pero entonces digo, no, o sea, no me gusta Anabela realmente, pero bueno, es mi nombre real.
Entonces, bueno, la diferenciación es un poco por eso. Los libros que están como Anabela Franco, que Háblame de lo invisible, es el número 22 que tengo publicado en 11 años de que llevo publicando historias, escribiendo más, porque desde adolescente que lo hacía. Pero bueno, básicamente es esa la razón, ¿no? Anabela Franco para los libros de narrativa femenina y Ana K. Franco para los de narrativa juvenil. Y Mesli, te pedía si nos pudieras hablar un poquito de la manera en que iniciaste con la publicación, con tu primera publicación, que en la mayoría empieza con escritos, con pequeños cuentos, no sé, platícanos un poco cómo fue el descubrimiento de que querías contar historias, Anabel. Bueno, empecé a escribir a los 8 años, en realidad haciendo una revista que confeccionaba con unas hojas que mi papá traía del trabajo, yo las pegaba, bueno, donde estaban escritas del otro lado, y bueno, ahí hacía mi revista. Y un día incluí un cuento como si fuera un suplemento, que era sobre un extraterrestre, porque había visto una noticia en televisión sobre ese tema y se trataba de eso. Así que empecemos con la ciencia ficción, vamos a decir. La saga Rebelión es de ciencia ficción, por eso ya es de más adelante. Bueno, la cuestión es que a los 15 años leí una novela romántica, o sea, en el medio, bueno, estaba esto de este cuentito, algunos poemas, para mí feos, pero bueno, era lo que podía escribir en ese momento. Y bueno, a los 13 años leí una novela romántica que me gustó muchísimo, y a partir de ese momento dije, me encantaría escribir algo así, también una historia de amor, y que me apasione tanto. Y bueno, y así fue como empecé en la escritura, y después a publicar ya mucho más adelante, ¿no? Más o menos en el año 2012 salió mi primer libro, en 2010, 2011 fue que se firmó el primer contrato editorial, que fue en aquel momento con lo que era Ediciones B, después lo compró Penguin Random House. Así fue mi comienzo. Muchas Oye, gracias. empezaste a escribir realmente muy joven, muy, muy joven. Tuviste mucha influencia, entonces, a temprana edad, por así decirlo. Tu pasión surgió realmente, pues ahora sí que como dices, a lo mejor del juego, pero qué padre, ¿no? Que de ahí lo dijiste, pues de aquí soy, y hoy en día, mira, creo que tienes, ¿qué? 17, 18 novelas publicadas. 22 con Ya, Háblame de lo invisible. Sí, sí, la verdad que es un camino largo, digamos, y bueno, a ver, no es que yo todo lo que publico lo escribo ya, sino que hay novelas que yo las tenía de antes, incluso a mano, no sé si se llega a ver, pero por acá, ahí me corrí, hay todas unas carpetas feas, viejas, bueno, todas esas carpetas que ven ahí eran manuscritos que escribía cuando tenía, no sé, 16, 17 años. Yo siempre digo, bueno, no es que esas historias no sirvan, quizás hay que mejorarlas, y bueno, después, de hecho, de ahí salió Nada más que una noche, que fue la segunda novela romántica que publiqué en el año 2012, Julieta, que es una novela también de narrativa femenina, más o menos creo que del año 2018, ya se mezclan un poco, pero creo que sí, que salió junto con Brillarás, que era de 2018. Así que como que a veces la gente piensa cómo hizo para publicar 22 libros en 11 años, en 10 años, porque todavía los de este año no salieron, que son dos, uno de narrativa femenina, uno de narrativa juvenil. Pero bueno, la realidad es esa, es que tengo mucho material escrito que a veces retomo, reescribo. Igual es más difícil reescribir que escribir algo nuevo, pero bueno, en fin, cuando siento que es el momento de esa historia, la agarro de esas carpetas viejas o de algún archivo viejo de la computadora y la reescribo, y ahí sale, ¿no?, a la luz. Tú estudiaste, Anabel, estudiaste literatura, entonces creo que también ya todo tu camino iba enfocado. Desde esos 8 añitos ya sabías más o menos, o no, ya tenías completamente la idea ya de querer llegar a esto, ¿no? A la escritura. Ahorita acabas de mencionar algo y todavía hay una pequeña confusión que me gustaría que los lectores que nos están viendo la transmisión, y se ha ido cambiando el nombre. Antes se les llamaba novelas románticas, ¿no? Todavía en mis tiempos, y ahorita se le ha dado
un nuevo tenor, una nueva fuerza, la siento yo, al decirle narrativa femenina. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito para poner en contexto estos últimos trabajos que has realizado. Sí, la verdad que buena pregunta, porque realmente es así. Lo que solía llamarse novela romántica se fue transformando con el tiempo, y quizás lo que ocurría antes era que en muchas novelas todo estaba centrado solo en la historia de amor, y el tema es que, a ver, contiene muchísimo más que eso, una novela romántica. No es solamente hablar de un romance, de si el vecinito de enfrente me da bolilla o no, o sea, me presta atención o no, gusta de mí o no. Contiene mucho más. Entonces me parece que decirle narrativa femenina, porque de hecho, bueno, sí están más bien enfocadas en la protagonista femenina, aunque en mis libros la verdad es que los protagonistas masculinos también tienen bastante importancia dentro de la historia. Me parece que le da como esa amplitud, ¿no? Entonces de decir, bueno, hay una historia de amor, es probable que encuentres una historia de amor en la narrativa femenina, pero además vas a encontrar muchas otras cosas. Entonces me parece que la evolución, si podemos decirle, del nombre, igual no es que se haya dejado de usar novela romántica o romance, sino que de algún modo, bueno, se amplió un poco el concepto porque es amplia la temática que trabajan estos libros, y no es solamente contar, bueno, el romance y punto. En muchas novelas, hay otras que sí, y está perfecto, porque realmente para eso existen los gustos literarios, y por suerte tenemos variedad para elegir, ¿no? Que tenemos ganas de leer en determinado momento. Puede ser que en una oportunidad tengas ganas de algo más complejo, con mayor profundidad, como quizás sucede con Háblame de lo invisible, que sé que no es una historia fácil en el sentido de las emociones que moviliza. Sí es fácil de leer, yo creo que tengo una escritura bastante sencilla, no es que me voy con mucha floritura literaria y demás, porque me parece que no hace falta para contar una historia profunda. Eh, Hacerlo con un estilo complicado, no es mi interés, digamos, pero entiendo que a veces no estamos con ganas de leer algo que quizás nos movilice las emociones desde un punto en que en algún momento podemos transitar una emoción de angustia, de queremos algo más divertido, algo más llevadero, algo más pasatista, que no es mala palabra, a veces se la toma como tal, pero no es decir que algo pasatista es menor que otra cosa. Me parece que depende de las ganas que tengamos en cada momento. Entonces, bueno, sí creo que el término narrativa femenina amplía un poco esa perspectiva de dejar de ver a la novela romántica solo como exclusivamente una historia de amor, y que normalmente se prejuzgaba simple o tonta, y lo cual no es así. Y yo creo que sí, porque se va quitando entonces el estereotipo que solamente somos las mujeres las que leemos ese tipo de literatura. Cuando lo real, y yo lo tomo así ahorita que estabas diciendo, sobre que a veces se necesita algo agradable, es como el chocolate en la literatura, ¿no? Algo que te provoque emociones lindas, que te haga, no sé si tienes alguna decepción amorosa o demás, algo que te dé una lucecita. Entonces sí, a mí también qué bueno que lo pudimos tocar o que lo pudiste tocar, porque creo importante ese cambio que se ha hecho. Mestli. Yo tengo ahorita una duda. Ya nos aclarabas por qué el seudónimo, mencionas que es como hacia el público al que va dirigido, y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que inspira entonces a Ana y qué inspira a Anabela para escribir? Bueno, también muy linda pregunta, porque la verdad es que creo que la inspiración puede venir de cualquier parte. De hecho, han sucedido hechos en la realidad que han inspirado historias. Por ejemplo, la de Háblame de lo invisible está un poco inspirada en un duelo personal que tuve que atravesar, y en un sueño que tuve, que bueno, después si hablamos más del libro quizás les pueda ampliar un poco más, pero bueno, para no extenderlo ahora. En otra oportunidad me sucedió que fui a un supermercado que quedaba muy lejos de mi casa, que en realidad yo no quería ir ahí, bueno, otra persona de la familia que quería, qué sé yo, y bueno, entre protesta a protesta viene, subíamos por una rampa, ¿no? Y había toda una exposición de fotografías antiguas, a las cuales nadie le daba bolilla, porque todo el mundo iba con su carrito a comprar, nadie iba a ver fotos al supermercado, del estacionamiento al súper.
Y bueno, la verdad es que yo me detuve a mirar una de esas imágenes y me inspiró una historia. Entonces puede surgir de cualquier parte, o de la música que uno escucha, o de ir de un tema que uno quiera tratar. También me ha pasado decir, yo quiero trabajar este tema en una historia, bueno, ¿cómo hago? Entonces ahí no es que la inspiración surgió onda chispa, ¿no? Como una chispa así, tipo cuando vi esa foto, o cuando tuve un sueño, sino que surge del trabajo mental de decir, bueno, ¿cómo yo puedo plasmar este tema en una historia? Entonces me parece que la inspiración para escribir puede venir de muchas fuentes, puede llegar así como chispa de repente y decir, uy, quiero hacer esto, o puede ser pensada, trabajada, ¿no? Tengo de todo tipo, que me ha pasado de muchas maneras, así que como que viene de todas partes. Yo quisiera empezar a leerte algunos saludos. Sé que a lo mejor se te van a hacer extrañas las partes de donde tenemos aquí a los compañeros, pero para que veas que estamos acompañadas. Entonces, Adri Barruecos te saluda desde Puebla. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Adi Domínguez, bienvenida y gracias por compartir tu trabajo. Romina Resendi, buenas tardes, gracias por tu tiempo. ¿Quiénes fueron los escritores que te inspiraron? Esa. Bueno, ahorita si quieres irla contestando, sí, sí, claro. Bueno, Viri, ¿tienes? ¿ahora contesto la pregunta? Termino entonces de leer algunos. Ajá. Ah, Viridiana ok. Jiménez, buenas tardes a todos. Bienvenida, Anabel, a Proyecto Lectores por Pasión. Te saluda desde Tabasco. Matt Bass te saluda desde Zacatecas. Buenas tardes. Dea Isabel, saludos de Ita. Te saluda desde Concal, Yucatán. Galileo también te saluda desde Puebla. Carmen también te saluda desde Coahuila. Lorena Castillo, hola, buenas tardes. Juan LG, saludos desde Puebla. Gracias por compartir tu obra. Te saluda Ana María Ramírez Morán también. Ice Ramírez te saluda desde el Estado de México. Y ya tengo unas preguntas por ahí, pero ahorita te las leo. Bueno, bueno, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Un placer compartir este rato con ustedes. Y bueno, sí, obvio, escuchamos, leemos todas sus preguntas. Y bueno, para las personas que se acaban recién de conectar, estamos presentando la novela Háblame de lo invisible. Vean qué bonita portada. Esta está publicada por Vera Editores. Entonces quiero darle las gracias a Carla, si nos está viendo. Muchas gracias por todo el apoyo. Y esta salió en febrero, se está recién salidita, Anabel. Sí, ¿verdad? Y acá en Argentina salió en octubre, pero sé que a México llegó un tiempito más tarde. Para la Feria de Guadalajara, me parece, ahí yo ya vi algunos ejemplares. No sé si estaba impresa la totalidad o habían llevado una cantidad a la feria o cómo fue, pero los vi allí. Así que sí, de hace poquito. Eh, adelante, Mestli, ¿sí nos escuchas? Sí, sí, sí. ¿Pero va a contestar la pregunta ahorita de una vez o? Si quieres, Anabela, o al final. Bueno, como quieran ustedes. Ok, Ok. entonces, Bueno, ahorita que Angie ya nos mostraba la portada, quiero decirte que me encantó, está preciosa, preciosa la imagen y creo que dice mucho, así como el título de la novela. Me gustaría ver si nos pudieras compartir cómo surge tanto el título como esta preciosa portada, ¿no? Porque creo que te atrae, te llama desde que la ves sin saber absolutamente nada de la historia, es algo que ya te empieza a llamar. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero voy con el título, que fue lo primero que surgió. La verdad es que, bueno, como contaba hoy, es una historia que surge de un duelo personal, que si bien yo siempre, mi manera de canalizar todo fue la escritura, no sabía cómo abordar en una historia, hasta que una noche, durmiendo literalmente, soñé una escena que está dentro del libro, y fue como la señal de por qué camino ir, ¿no? Y es la escena que cuando lean, si es que comparten esta lectura, ¿no? Anya, que es la protagonista, va caminando con quien era la mucama de su mamá, que se llama Lucy, y van por un parque. En la historia van a encontrarse con el protagonista masculino, que es Ren, o Lorenzo en realidad, pero es colombiano. Anya es norteamericana, estadounidense.
Bueno, entonces sucede que en el sueño yo vi a Anya, vi cómo era, sus rasgos físicos, no sé, impresionante, irradiaba como una luz, no sé cómo explicarlo, y bueno, fue una sensación muy fuerte, y dije, este es el camino. De hecho, yo sabía que esa persona que la acompañaba era la mucama porque estaba vestida con un uniforme de mucama, que en la historia lo quité porque ya se sabía que era la mucama de la mamá, que la mamá de Anya fallece, y le hereda una cadena de pastelería, que bueno, si quieren después contamos un poco de qué se trata la historia para quien no la conoce, pero bueno, la cuestión es que a través, o a partir de ese sueño fue que surgió esta historia, ¿no? Y el título tiene que ver entonces con parte de ese duelo, ¿no? Y es simbólico de algún modo, porque, a ver, primero invita al lector a preguntarse qué es lo invisible para cada uno, ¿no? En la historia tiene una respuesta, como lo invisible es ese lazo, del amor, ¿no? Que nos une, no solo del amor de pareja, sino del amor entre padres e hijos y viceversa, entre hermanos, con una mascota, entre amigos, todo tipo de amor que está trabajado dentro de esta historia. Entonces creo que tiene que ver con eso, con hablar de lo invisible, es hablar del amor, hablar de lo que nos une, qué es ese lazo que nos une, que nos conecta como seres humanos, como personas, y bueno, y lo invisible para cada persona. Y el hecho de la tapa tiene que ver con esos rasgos físicos de Anya, que también se describen dentro de la historia, y con, bueno, un buen trabajo de comunicación, me parece, porque la artista que hizo esta portada no podría haberla hecho así si no hubiera existido una instancia en la que a mí se me invitara a colaborar, que en algunas editoriales sucede y en otras no. O sea, hay lugares donde realmente te muestran cuál es la tapa y ya está, y no pudiste decir nada, y a veces no tiene mucha relación con la historia, pero en este caso, desde el principio se me preguntó, bueno, ¿cómo es la protagonista? ¿Cómo imaginás la tapa? ¿Qué te parece? Bueno, y de hecho, no es que quedó todo lo que yo dije, pero me parece que sí quedó algo que, como están diciendo, invita a la lectura, que me parece muy artístico, realmente me encanta, creo que representa muy bien a Anya. De hecho, en un momento como anécdota les puedo contar que este rostro que ustedes ven acá, que quizás no le hace justicia a la imagen de Zoom, pero de Facebook, donde estén viendo, pero la verdad es que en persona es como muy, muy bonita. Y me mandan otra versión donde le habían cambiado la cara, y le dije, no, te ruego por favor que volvamos a la otra versión, porque para mí Anya era así, o sea, me parecía increíble, y la otra tenía como más cara de bruja, le digo yo, porque no, la verdad no, no era ella. Entonces, bueno, se retrocedió, me escucharon, o sea, volvieron hacia atrás a este rostro, ¿no? La verdad que no me puedo quejar, y me parece que realmente sí invita a la lectura, y yo la veo así paradita en las librerías y veo que es como que esa mirada te sigue, ¿no? Hacia el lado que te muevas, es impresionante. Así que bueno, la verdad es que me parece sí, un gran trabajo, con el cual lo único que yo tuve que ver fue comentar cómo era la protagonista y qué imaginaba yo en la tapa, y pedir que por favor le conservaran este rostro y no el otro que habían hecho en un momento, pero nada más, realmente es trabajo del equipo de diseño de la editorial y del artista que lo diseñó, ¿no? Tiene la mirada muy profunda, ¿no? Creo que dentro de toda la imagen, lo que capta tu atención es la mirada. Y aquí tengo, busqué ya, se llama Diseño de Portada, Val García Durán. Sí, exacto. Le mandamos una felicitación, de verdad está muy bonita, además pareciera que es como cartón o algo así, tiene como textura. Y ya, Es a propósito, claro, como si fuera papel, sí, o sí, cartón, sí. tal cual. Una Sí. vez que ya nos explicaste esto del título y un poco de la portada, vámonos ahora sí. Si nos pudieras decir a quien no ha leído todavía, Háblame de lo invisible, Anabel, platícanos un poquito, así a grandes rasgos de qué va esta novela. Bueno, solo el principio son 600 y pico de páginas, 600 páginas, así que imaginen que así empieza nada más, después hay un montón de otras cuestiones. Encontramos a Anya, que era una tripulante de cabina, aquí en Argentina le decimos azafata, no sé en México si le llaman igual, que deja su trabajo, que le invertía muchas horas fuera de su casa, por un proyecto familiar con su esposo, que quieren tener un hijo. El tema es que están muchos años buscando el embarazo, que no llega, entonces se somete a Anya a muchos tratamientos de fertilización asistida para lograr cumplir este deseo, o sea que uno de los temas de la historia es el deseo de maternidad y las diferentes formas de lograr satisfacerlo, ¿no?
Pero bueno, logra quedar embarazada después de muchos intentos, de 9 intentos de fertilización asistida. A los 4 meses y medio pierde a su bebé, y con esto, por un problema que, bueno, se describe en la historia cuál es exactamente, pierde también el útero, ¿no? Entonces, bueno, su idea de ser madre biológica queda ahí estancada, ¿no? En ese momento. A todo esto se suma que su esposo le pide el divorcio, su madre fallece, entonces hereda de su mamá una cadena de pastelerías que está al borde de la quiebra. ¿Qué necesita Anya? Porque lo único que siente que le queda y que representa la maternidad en sí misma son estas pastelerías, necesita salvarlas. Paralelamente tenemos entonces a Ren, que es el protagonista masculino, que también necesita salvar algo, que es la vida de su hijo, que está muy enfermo y ya los tratamientos tradicionales no han dado resultado, y la única esperanza que le queda es uno que se realiza en Estados Unidos, donde, justamente en el lugar donde vive Anya y donde trabaja su prima, que es la que era mucama de la madre de Anya, que es un tratamiento experimental, pero solo reservado para ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, lo cual él no es, porque hoy conté que era colombiano. Entonces le urge de algún modo conseguir ser un residente, lo cual lleva mucho tiempo. Quien haya hecho un proceso migratorio, y en especial en los Estados Unidos, lo sabe. Así que bueno, la cuestión es que a estos dos personajes, desde el principio de la historia, los une este interés en común por salvar algo que a ellos les importa, ¿no? En el caso de Anya, las pastelerías, necesita dinero, que Ren puede proveer porque en su país de origen tenía una muy buena posición económica, tenía una empresa constructora, él es arquitecto, y Ren necesita salvar la vida de su hijo, para eso la residencia norteamericana, por lo cual estos dos personajes deciden un matrimonio por conveniencia, ¿no? Que realmente existen hoy en día. La gente a veces lo piensa como algo muy antiguo, pero siguen existiendo, y de hecho para la investigación de este libro he hablado con personas que se casaron por esa razón, porque necesitaban la ciudadanía de algún lugar. Así que bueno, ese es el punto de partida de la historia, es lo que empiezan encontrando acá, así que imagínense que hay temas de cómo atravesar duelos, ¿no? Porque es un gran duelo dejar tu país de origen, el tema de la inmigración, es un duelo el tema de que tu deseo de maternidad en ese momento biológica se vea frustrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr cumplir ese deseo a través de otras formas? La adopción simbólica del hijo de tu pareja, porque me olvidé de aclarar que Ren es viudo, la adopción legal, ¿no? De niños que no provengan de ninguno de los dos integrantes de la pareja, es decir, hay muchísimas maneras, lo que creás, ¿no? Tu lado creativo también es una forma de maternar, no a un ser humano, pero bueno, otra cosa. Entonces, bueno, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver y que hacen a la historia, así que ese es solo el punto de partida de esta trama, como para que tengan una idea de qué pueden encontrar. Y bueno, creo que más allá de que en muchas de sus páginas sí atravesemos quizás una sensación de angustia, por lo que dije, ¿no? De los duelos y otras cuestiones que estuve comentando, también al cerrar las páginas me parece que deja una visión esperanzadora, que te hace sentir que todo eso doloroso que en algún momento tuviste que atravesar tenía un propósito, ¿no? Y que el propósito va más allá de nosotros mismos, no somos solo nosotros, y me parece que eso es como algo muy lindo, con lo cual estoy muy contenta de haber podido lograr y de sentir yo también al terminar de escribir esta historia y al cerrar el manuscrito, ¿no? Una vez que terminé de releerlo y de trabajarlo y retrabajarlo. Y bueno, es mi deseo que cada lector o lectora que decida darle una oportunidad a esta historia cierre este libro sintiendo que está acompañada o acompañado, que hizo un proceso de sanación de alguna cuestión personal al leerlo, que valió la pena, ¿no? Que valió la pena hacer esa lectura y que lo transformó de alguna manera. Entonces ese es mi deseo, que llegue al alma de las personas, y ojalá que sea así. Yo creo que sí, sin duda es una gran oportunidad en la que no solo te abres tú como autora, sino que nos permites a nosotros como lectores experimentar esta montaña rusa de emociones, ¿no? De la mano, porque en lo personal, desde que inicias a leer la historia de Anya, ves que
que no empieza como describiéndote el color del cabello, el color de los ojos, cómo es la muchacha, sino todo el vaivén de emociones que viene cargando ella, ¿no? Y así se va desarrollando la historia y creo que es fantástico porque pues, no es una historia plana que luego sube y baja, sino que todo el tiempo te mantiene a la expectativa de lo que estás sintiendo, no solo de lo que está pasando en la historia, de lo que estás sintiendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, me alegra mucho que eso se vea y se valore, así que gracias. Y yo quería comentar también, ahorita lo que nos platicó Anabel, creo que es un poquito de veras de todos los temas y confirma lo que hablamos al principio, que en teoría sí se da una historia romántica, que creo que en muchos otros libros se da, pero todos estos temas con los que tienes que investigar, no, nos dimos cuenta de todos los procesos que hay que pasar, ¿no? Todos esos documentos, no sé si sean a lo mejor los mismos aquí en México, pero creo que hay una línea en común. Entonces, sí, tocan muchísimos temas que no son exclusivos de mujeres. Creo que eso es importante también aclararlo para todos los que nos están escuchando. Son novelas 100% para cualquier lector. Entonces, un poquito, aquí están preguntando y también me gustaría, todos son 600 y algo de páginas. ¿Cuántas entregaste a la editorial? O sea, ¿cuánto se quedó de material afuera? ¿Y en qué tiempo más o menos escribiste esta novela? No, afuera nada, la verdad, justamente, bueno, es un poco larga, es un poco extensa, pero nada, el comentario fue, bueno, imaginen igual que después de 11 años trabajando con editoriales y habiendo estudiado letras, o sea, literatura y demás, no me suele ocurrir que tenga que hacer recortes porque sé construir una historia, básicamente, pero siempre me parece que la visión del editor es fundamental a la hora de trabajar esa novela, porque bueno, una la puede ver de una manera, pero el editor te aporta a otras cuestiones. Pero dejar afuera nada, porque por más que sea una novela extensa, el comentario de ambas editoras, porque eran dos, fue que no tenía desperdicio ninguna página, o sea, realmente en todas está, y eso es muy bueno, la verdad, que te lo digan y que suceda, ¿no? Porque sí, puede pasar que hay novelas que tienen como un asiente, que tienen como un relleno, o escenas que no conducen a ninguna parte. Acá es como que todo tiene una razón de estar ahí. Entonces la verdad es que afuera no ha quedado nada. Y la otra pregunta no sé cómo era, me acuerdo la pregunta de si hubo recortes. ¿La otra cuál era? ¿En qué tiempo te llevó todo el proceso? Perfecto, bien. La verdad es que no recuerdo bien, pero sí mi situación personal, que cualquiera que lea la dedicatoria se dará cuenta de cuál es, ocurrió en el mes de septiembre del año pasado, no, del anterior, de 2021, y más o menos la habré empezado a escribir en octubre, y de ahí que la envié a la editorial habrá sido en marzo, así que tenemos de octubre a marzo más o menos que haya llevado el proceso de escritura de esta historia. Más o menos 4 o 5 meses. Es relativamente corto. Mesli. Me gustaría leerte algunos comentarios de las personas que se nos están uniendo aquí a la charla el día de hoy. Juan LG nos dice, todos en algún momento tenemos que renacer de nuestras cenizas y no es proceso fácil. Gracias por contarnos una historia que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuáles son tus planes futuros y qué sigues esperando? ¿Qué sigue después de esta obra? Qué hermoso ese comentario. No sé si la persona que lo hizo escribe, pero parece que tiene como muchos sentimientos para poner de manifiesto, porque la verdad es que es muy, muy lindo. Proyectos para el futuro, como conté hoy, este año salen 2 novelas, una para la Feria del Libro de aquí de Argentina, que es en abril-mayo, que da inicio a una nueva saga juvenil. El libro se llama Tía o Tea, como lo quieran llamar, es Thea, no sé en qué mes llegará a México, pero acá sale en alrededor de esos meses. Tiene que ver con, bueno, una historia de la cual mucho no puedo contar, perdón, justo se metió un insecto y lo estaba tratando de matar con esto. Cosas que pasan en vivo, gente. Bueno, no sé si se me escapó o lo maté, no sé qué pasó. Bueno, si me pegó un grito es que volvió. Bueno, la cuestión es que de esta historia, bueno, no puedo contar mucho porque nada, está ya en imprenta, pero todavía no
no podemos develar demasiado. Eso en la primera parte del año. En la segunda, una nueva novela de narrativa femenina, o romance, novela romántica, como lo quieran llamar, que es una historia que tiene que ver con mis inicios en la escritura, es casi, digamos, lo primero que imaginé en cuanto a novela romántica, pero no lo escribí en ese momento, lo escribí mucho más adelante y lo retomé después, ¿no? Para que, bueno, ahora la conozcan. Así que, bueno, tiene que ver con eso y la quiero un montón a esa historia porque, bueno, está muy en relación con esos orígenes. Así que esos dos proyectos tenemos por el momento. Qué bonito. Tengo aquí, Mesli, si me permites, es un comentario de nuestra querida Mariela Jiménez, que también ya la tuvimos de invitada por acá. Dice, siempre un enorme placer escucharte, Ana. Gracias por este en vivo. Mi pregunta es, más allá de haberte inspirado en una situación personal y entendiendo que Háblame de lo invisible es una ficción, ¿te reconoces en Anya? Y la novela le encantó. Muchas gracias, Mari, sí. La verdad es que en algunas cuestiones que atraviesa Anya sí me reconozco, porque me pasaron, no todo ocurrió textualmente como está ahí, hay cuestiones agregadas para la ficción en sí misma, Ren no existe, lamentablemente, o sea, estamos como, no es todo 100% real. Sí me reconozco en situaciones, quizás no tanto en su personalidad, porque, no sé, ya la imagino de Libra, no sé si ustedes creen en los signos, pero la imagino de Libra, y que es un signo que, y no sé tampoco de qué signo son ustedes, pero la mayoría de las personas de este signo, obviamente no todas, suelen ser como un poco indecisas o con algunas inseguridades, bueno, y ella es de esa manera, yo soy de Piscis y no tengo mucho que ver con eso, a veces me enerva un poco la indecisión, de hecho, así que no me reconozco quizás en su personalidad, pero sí me reconozco en algunas situaciones que tiene que atravesar. Me encanta también, bueno, de ella, por ejemplo, de Anya, para no tirarle todo palo pobre, que también es muy de Libra, el hecho de luchar por algo que creen justo, ¿no? Entonces van a ver una parte de la historia donde Anya realmente se pone en un rol de justiciera tremendo, y eso, bueno, es muy, muy valioso de ella. Me parece a mí, bueno, como que a ver, los personajes para mí, si son todos perfectos, no son reales, o sea, vos tenés que sentir que el personaje es una persona, de ahí, ¿no? Deriva la palabra personaje, de la imitación de una persona, y una persona no es toda perfecta, ni toda mala, ni toda, o sea, tiene muchos lados, entonces creo que trato por lo menos de construir personajes que tengan diferentes aristas, ¿no? Diferentes, que estén vistos desde distintos lugares, desde sus luces y sus sombras, como para que, bueno, sean justamente más reales, ¿no? Más realistas, mejor dicho. Qué bonito. Oye, Ana, un favor, ¿nos podrías leer un fragmento de los que sean tu favorito o una parte que quisieras compartirnos de la novela? Y Bueno, también, bueno, aprovechando, por aquí Isabel Álvarez nos dice que si nos pudieras leer tal vez también la dedicatoria para comprender un poco mejor, pero lo que tú nos quieras compartir. no, la dedicatoria, miren, van a una librería, si no van a comprar el libro porque no quieren o lo que sea, lo abren y ahí la leen. Y si no, se llevan el libro mucho mejor y lo leen y después me cuentan por redes sociales qué les pareció. Bueno, entonces, voy a leer un fragmentito así muy cortito, que es algo que le dice Ren a Anya: Ren, te amo, estás en mi corazón, sos todo, bueno, fin del fangirleo, y va el fragmentito sobre Ren. Es un momento en el que ellos están medio discutiendo, y es muy gracioso porque el nene está en la habitación con esta persona, con Lucy, con la prima de Ren, que era la mucama de la madre de Anya, y lo está cuidando al nene, y el nene medio escucha y dice, ¿estos son Anya y Ren discutiendo? Y ella le dice, no, mirá los dibujitos, bueno, pero sí, son ellos dos medio discutiendo, y entonces en un momento, Ren le dice, porque bueno, Anya, le dice en un momento, nunca reñí con mi primer esposo como lo hago contigo. Y él le dice, entonces bienvenida al matrimonio, Anya. No sé qué clase de cosa falsa tenías antes, pero esto es real. El matrimonio es ese estado en el que divides las tareas del hogar, vas al supermercado acompañada, apoyas al otro en las buenas y en las malas y discutes con la otra persona. Y estoy agradecido de que así sea, de que no me digas que sí a todo, porque me casé con un ser humano, no con una muñeca de plástico para que decore mi cama. Nada es perfecto. ¿Por qué lo sería un matrimonio? Las personas se rompen, la vida se rompe, las casas se rompen. Bueno, y ahí entonces sobreviene otra escena muy interesante que no voy a spoilear, pero me encanta como
ese sentido que le da él a todas las cosas y esa profundidad que le aporta, pues una persona muy creativa y muy sensible, así que, en fin. ¿Tienes otras preguntas ahí, Mestli? Ay, sí, tenemos acá saludos de Sara Bravo Peralta. Dice, buenas tardes. ¿Sobre qué te gustaría escribir en tu próximo libro? Ya nos platicaste ahorita un poco. Isabel Álvarez dice, hermosa portada, atrae. Está hermosa la portada, nos dice Lorena Castillo. Isela Ramírez, perdón, te pregunta, ¿te gustaría que brincara tu obra al cine? Sí, por supuesto que sí. De hecho, existieron varios contratos para llevar a serie o a película varios de mis libros, pero eso es un proceso muy largo que no depende de no depende de la escritora, sino que depende de las productoras, depende de las distribuidoras de contenido, o sea, Netflix, Amazon, cualquiera de ellas. Es un proceso muy largo y complejo. La pandemia frenó mucho todo, porque tengo contratos que dan vueltas desde hace años, o sea, ni se imaginan. Así que bueno, estamos en la dulce espera. Esperen por ahí algo interesante. Qué bonito y muchas felicidades, ¿sí? Tenemos también a Adriana Berruecos que te pregunta, ¿cuál fue el mayor reto al escribir tu obra? No sé si tu obra, este libro o cualquier otro libro. Bueno, de este libro realmente los procesos personales, ¿no? Que uno atraviesa mediante la escritura o mientras va escribiendo. Y de otros libros, la verdad, el que más se me complicó para escribir fue Bios, que es la precuela de la saga Rebelión, porque yo en realidad escribí, o pensé Bios como una trilogía, llegué a escribir el primer libro y un pedacito del 2, un pedacito del 3, en el año 2006. Y yo lo retomé en el año 2014, pero para escribir la saga Rebelión, o sea, tomé como punto de partida el mundo que se gesta en Bios para escribir la saga Rebelión. Entonces, claro, cuando Bios salió como precuela, después de 3 libros, Rebelión, Alienación y Abdicación, y después sale la precuela, para mí fue muy difícil condensar todo lo que yo tenía como idea para 3 libros en uno solo, que funcione como precuela, después de cosas que yo había cambiado en los que escribí años después. Así que ese fue para mí el más difícil de trabajar realmente. Y bueno, sin mi editora de ese momento no sería lo que es el libro, porque me costó mucho y fue, bueno, cuando ella me dio la devolución dije, sí, o sea, tiene razón porque es lo mismo que siento yo, entonces lo trabajamos juntas, por eso digo, la verdad que la visión de un editor es fundamental para que, bueno, pudiera salir, ¿no?, bien, siendo que había que condensar 3 en 1, la verdad que era bastante complicado, pero bueno, fue como el más difícil para mí por eso digo, a veces es más difícil reescribir que escribir de cero, realmente. Tengo aquí un comentario de Matt, dice, si ya estaba pensando en comprar el libro, con esa lectura me acabas de convencer. Y también, Gracias. precisamente, había escrito, y aquí lo tenía ya, Lorena Castillo decía que era un gusto estar escuchando el libro en voz del autor. Dice, es un placer escuchar al autor leer un fragmento de su obra. Lea Álvarez, cada persona tenemos un propósito de sentido en la vida. Sí, la verdad que sí. Yo pienso lo mismo. Vamos cerrando entonces nuestra charla. Tenemos también un comentario de Gabino López que dice, Anabela, muchas gracias por acompañarnos y hacer un club más internacional. Es increíble. Pues Gracias. a mí me gustaría agradecerte por acompañarnos hoy. Me encantó el fragmento que decidiste compartir porque creo que es muy acertado, como muchos tantos que narras en tu historia. Y me gustaría que nos compartieras en dónde podemos seguirte en tus redes sociales para los que ya te conocen, para los que son nuevos, para los que van integrando. ¿Cómo encontramos a Anabela? Bueno, yo la verdad soy la agradecida con ustedes por la invitación, por tan lindas preguntas, por haber podido conversar este rato y compartir con las personas que nos estuvieron viendo y haciendo comentarios. La verdad que muchas, muchas gracias. Me encuentran en Instagram como Anna, con doble N, _Karinef. Y en las demás redes sociales también, como Ana Karinef, pero todo junto en Twitter, por ejemplo, en Facebook, como Anabela Franco, y entre paréntesis dice Ana K. Franco,
así que con mis nombres van a poder localizarme, y si no, como dije, en Instagram es así, Anna, con doble N, guión bajo, Karine con K, y al final una F. Y a mí me gustaría cerrar la charla pidiéndote que invites a los lectores, Anabel, a leer tu libro, a leer Háblame de lo invisible. Bueno, cómo no, aquí tienen un pedacito de mi alma, espero que les guste, espero que lo valoren, que lo disfruten, que se sientan acompañados y acompañadas, y que cierren este libro con el alma llena. Les mando un beso muy grande. Ay, qué bonito. Entonces, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Bienvenida a presentar más novelas que espero van a llegar pronto. Muchas gracias también, Mesli, un gusto compartir esta sala contigo, y a todos los lectores que nos acompañaron, que pusieron sus comentarios. Algo importante, y siempre lo repito, si lo leen, cuando lo lean, escríbanle a la autora. También toda esa retroalimentación les sirve mucho y hace que su trabajo vaya fluyendo y que vaya de lector en lector, y entonces cada vez sean más los que lean su obra. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias, hasta luego.